Hola muchachos de la carrera de farmacia, en la asignatura de biofísica vamos a iniciar esta videoconferencia el día de hoy, que vamos a estar hablando de la séptima unidad, que es la biofísica de la audición. Según nuestro sílabo nos toca ver esta temática para esta fecha: el oído como órgano de audición, las características anatómicas, fisiológicas, la transmisión del sonido por el oído, el conducto auditivo externo como resonador acústico. Asimismo, vamos a ver las partes del oído, desde el tímpano, su función, el sistema de huesillos y el efecto emparejador de la impedancia, la transmisión a nivel coclear y los potenciales cocleares. También, como esta clase es la biofísica, tiene que ver con la física del sonido, el concepto de sonido, tipos de ondas, así como su propagación. Y finalmente vamos a ver la reflexión e interferencia de ondas como el eco, el efecto Doppler y la aplicación de estos efectos en la medicina. Bien, dicho esto, vamos a compartir esta presentación y vamos a ver que el oído humano, dice, es un órgano magnífico. ¿Por qué? Es un órgano muy sensible y avanzado. La función del oído, ¿cuál es? Es transmitir los sonidos al cerebro. Es decir, el pabellón externo de la oreja cambia los sonidos que se propagan a través de ondas y lo transmite al cerebro o a las distintas partes, ¿verdad? Para poder transmitir estas ondas sonoras, el oído se divide en tres partes, ¿no? El oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces, la tarea principal es detectar, transmitir y convertir los sonidos en impulsos eléctricos. Esa es una función, pero también tiene otra función importantísima, que ¿cuál es? Es mantener nuestro cuerpo en equilibrio, en la posición erecta. Por eso es que usted, si está acostado y se levanta bruscamente, le da como un mareo, ¿verdad? Porque el oído tiene la función de mantenernos en equilibrio. La mejor forma de descubrir el funcionamiento del oído es mostrando la ruta que siguen las ondas sonoras en su trayectoria a través de ese órgano, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un video pequeñísimo, de algunos segunditos, que miren la forma cómo viajan las ondas sonoras a través del oído, ¿verdad? Miremos ahí que las ondas sonoras, ahí está la propagación de las ondas sonoras, y ellas van viajando. Aquí tenemos el oído externo y penetran al interior hacia el cerebro para descifrar la información. Eso es la manera como se transmiten las ondas sonoras. Muy bien. Después tenemos que esas ondas sonoras viajan desde el oído externo a través del conducto auditivo, haciendo que el tímpano vibre. Y este, a su vez, hace que los tres huesillos del oído medio, conocidos como el martillo, el yunque y el estribo, a su vez también se muevan. Estas vibraciones pasan a través de la ventana oval al fluido de la cóclea del oído interno. ¿Y eso qué va a permitir? Va a permitir la estimulación de miles de pequeñas células ciliadas. Y estas vibraciones, a su vez, pasan por el fluido de la cóclea al oído interno, estimulando miles de pequeñas células, y como resultado las vibraciones transforman en impulsos eléctricos que el cerebro lo percibe como sonido. Para que el oído pueda percibir todo ese sonido, tiene una anatomía muy compleja, pero normalmente se divide en tres partes principales: el oído externo, el oído interno y el oído medio. Miremos el oído externo, miremos qué tenemos del oído externo. Es la parte del oído que recorre las ondas sonoras. ¿Y a dónde le dirige? La dirige hasta el interior del oído. Tenemos aquí el esquema del oído, el oído externo, en la parte de fuera, ¿verdad? Está constituido por el pabellón auditivo, que es lo que normalmente llamamos la oreja, pues. Es un cartílago que la única parte visible
del oído, ¿verdad? La oreja, que lo que podemos ver, tiene importante función. Es como una concha que capta la sonda, ¿verdad? Si a usted le cortan la oreja, va a tener dificultades para escuchar. Tiene forma helicoidal muy particular y funciona como una especie de embudo, ¿verdad? Que ayuda a dirigir el sonido hacia el interior del oído. Sin la presencia de este embudo, las ondas sonoras tomarían una ruta directa hacia el conducto auditivo y esto haría que el proceso de audición fuera difícil e ineficaz. Muy bien. El pabellón auditivo es fundamental, imprescindible, debido a la diferencia de presión que existe en el interior y el exterior del oído. La resistencia del aire es mayor en el interior que el exterior del oído, porque el interior se encuentra comprimido y por eso a mayor presión. Entonces, para que las ondas sonoras penetren el oído de la mejor forma posible, la resistencia del aire no debe ser demasiado alta. Es por eso que usted, por ejemplo, va en un vehículo a alta velocidad y usted abre la ventana, no usted va en una moto, ¿verdad? Usted va a tener dificultades de escuchar debido a ¿qué? Debido a la resistencia del aire y pasa de viaje, ¿verdad? El pabellón auditivo es esencial, por lo tanto, para ayudar a vencer la diferencia de presión entre el interior y el exterior. Después del pabellón auditivo, que es la oreja, tenemos el conducto auditivo, esta parte que está aquí, el conducto auditivo. ¿Qué hace? Tiene que ver, es por dónde se desplaza, ¿verdad? 2 o 3 centímetros dentro del conducto auditivo antes de golpear el tímpano, el conducto antes de llegar al tímpano. Muchas veces se conoce como la membrana timpánica y la función es transmitir los sonidos que capta la oreja al tímpano. Es como un pabellón un corredor por donde pasa, ¿verdad? La onda sonora. El tímpano en sí, ¿verdad? El tímpano es una membrana que se encuentra situada al final del canal auditivo y señala el inicio del oído medio. Ahí termina el oído externo y comienza el oído medio. Es un órgano muy sensible y él vibra al percibir las ondas sonoras. Vibra. ¿Para qué vibra? Para proteger al tímpano. El conducto auditivo se curva ligeramente, haciendo más difícil que, por ejemplo, los insectos puedan alcanzar. Es decir, hay una curvatura para que no penetre, ¿verdad?, del exterior. Entonces, además de eso, tiene una cera, que es el cerumen, ¿verdad?, del conducto auditivo, que ayuda a mantener fuera del oído materiales no deseables como el polvo, la suciedad y los insectos. El cerumen, que a veces la gente dice se le reventó el oído cuando hay mucho, ¿verdad? Y por cierto, una medida profiláctica, no se limpia el oído diario. Ese cerumen que está ahí a veces se ve feo, asqueroso, pero es necesario para proteger el oído. Muy bien. Después tenemos el oído medio. El oído medio es la parte entre el tímpano y la ventana oval. Aquí lo tenemos, esta parte aquí, porque está aquí en color grisáceo, ¿verdad? Transmite los sonidos al oído interno y está compuesto por 3 diminutos huesos que se llaman el martillo, el yunque y el estribo. También posee la ventana oval, la ventana redonda y la trompa de Eustaquio. Entonces, estos huesos, ¿verdad?, del oído medio, tenemos el tímpano, que es muy fino, mide aproximadamente de 8 a 10 milímetros de diámetro, muy pequeño, y se estira por medio de pequeños músculos. Las vibraciones se transmiten al interior del oído a través de los 3 huesos, que ya sabemos que son el martillo, yunque y estribo. Esos 3 huesos forman una especie de puente, es decir, para transmitir la onda sonora. Y el estribo es el único hueso donde llega el sonido y está conectado con la ventana oval. Ellos están como por aquí, esta región, ¿verdad? ¿Qué es la ventana oval? Es la membrana que recubre la entrada a la cóclea en el oído interno. Y cuando el tímpano vibra, las ondas sonoras pasan por el martillo y el yunque hacia el estribo. ¿Y de ahí a dónde? A la ventana oval. Y cuando las ondas sonoras se transmiten desde el tímpano a la ventana oval, el oído medio funciona como un transformador acústico. ¿Qué va a hacer él? Va a amplificar, potencializar de tal modo que la presión de la onda sonora
sea mayor en la ventana oval que el tímpano. En otras palabras, amplifica, aumenta el sonido. Y la presión de ese aumento hace con que la diferencia grande que había entre el tímpano y la superficie menor de la ventana disminuya. Este mismo principio es el que se aplica, aquí tenemos un ejemplo, una comparación, cuando una persona que lleva un zapato con tacón de aguja nos pisa. La pequeña superficie del tacón causa mucho más dolor que un zapato plano con una superficie mayor. ¿Por qué? Porque la presión está concentrada en un punto. Después de la ventana oval tenemos la ventana redonda, que es la parte del oído medio que vibra en el sentido contrario a las vibraciones que entran a la cóclea a través de la ventana oval, lo que produce que el fluido de la cóclea se mueva. Y finalmente tenemos dentro del oído medio la trompa de Eustaquio, que se encuentra en el oído medio y se conecta con la última parte del paladar, ¿verdad? La última parte del paladar, aquí más o menos, esta parte ahí tenemos del paladar. Entonces, la función de esa trompa de Eustaquio es igualar la presión de la atmósfera a ambos lados del tímpano y asegurar que esta presión no aumenta dentro del oído. Eso es cuando usted escucha, por ejemplo, hay gente que dice, siente que los oídos lo están zumbando, zumba el oído, un sonido fuerte. Es que la presión está mal regulada en la trompa de Eustaquio. El tubo se abre cuando tragamos, igualando la presión del aire en el interior y exterior del oído. Muy bien, esto es sobre la trompa de Eustaquio. Después tenemos el oído interno, que es la última parte, esta que está acá, en color moradito. ¿Qué es el oído interno? Es la parte más interna, el nombre lo indica, formado por la cóclea, el órgano de equilibrio y el nervio auditivo, que es el que va a transmitir la onda sonora al cerebro, ¿verdad? Entonces, las vibraciones del tímpano se transmiten a la ventana oval, las ondas sonoras continúan su camino hasta el oído interno y cumplen diferentes funciones para dos cosas. Una, la audición y la otra, el equilibrio. Es decir, que el oído interno es muy importante para que podamos escuchar y para que nos mantengamos en equilibrio. Es una zona intrincada de tubos y conductos, conocido como laberinto. En este laberinto puede encontrarse el vestíbulo y la cóclea. ¿Qué cosa es la cóclea? La cóclea tiene forma de caracol y las ondas sonoras se transforman en impulsos eléctricos que son enviados al cerebro. Y el cerebro traduce esos impulsos en sonido que podemos reconocer y entender. Esta es más o menos la función de la cóclea, que parece la concha de un caracol, por eso también le llaman caracol, ¿verdad? O una manguera enrollada. Se encuentra llena de un fluido llamado perilinfa y contiene dos membranas colocadas muy cerca una de la otra. Esta membrana forma una especie de pared de separación en la cóclea para que el fluido se mueva libremente en la cóclea de un lado para otro. Muy bien. Tiene un orificio que garantiza que las vibraciones de la ventana oval se transmiten a todo el fluido que se halla en la cóclea. Cuando el fluido se mueve interior de la cóclea, miles de microscópicas fibras pilosas que están en el interior de la pared de separación se ponen a su vez en movimiento. Existen aproximadamente 24.000 de estas fibras pilosas dispuestas en 4 largas filas. Eso vamos a ver en la videoconferencia, ahí les voy a presentar un esquema. Y esas fibras pilosas están conectadas al nervio auditivo, que este es el que va a transmitir al cerebro. Y dependiendo de la naturaleza de los movimientos, el fluido coclear se pone en movimiento diferentes tipos de fibras pilosas. Por ejemplo, aquí, de manera rapidita, miremos, ahí está la cóclea y ahí están las ondas. Miren, llegan aquí, chocan y se transmiten. Este es el movimiento de la cóclea. Muy bien. Después tenemos en el oído interno el nervio auditivo. Ese nervio consta de fibras nerviosas, transmiten la información entre la cóclea, el oído interno y el cerebro. Y esa es justamente su función, transmitir las señales del oído interno al cerebro.
Y tenemos finalmente el vestíbulo. ¿Qué cosa es el vestíbulo? Es el órgano de equilibrio. Es una parte importante y la función es registrar los movimientos de nuestro cuerpo para que seamos capaces de mantenernos en equilibrio. Él consta de 3 conductos en forma de anillo, orientados en 3 planos diferentes. Estos 3 conductos están llenos de fluido que se mueven conforme a los movimientos del propio cuerpo. Además del fluido, estos conductos también contienen miles de fibras pilosas que reaccionan al movimiento del fluido, enviando pequeños impulsos al cerebro. El cerebro los descodifica y utiliza para ayudar al cuerpo a mantener el equilibrio. Los trastornos del sistema vestibular y las infecciones del oído interno pueden provocar ¿qué cosa? Pueden provocar lo que llamamos el vértigo, comúnmente la gente lo llama los mareos, la sensación de que todo nos da vuelta. Es importante que usted observe esa videolectura para poder participar mañana en la videoconferencia. Muchas gracias por su atención.